Nos acompaña Enrique Santiago, portavoz, ya lo decíamos, adjunto de Unidas Podemos y secretario general del Partido Comunista de España. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Bueno, menudo lío se ha montado con Bildu. La verdad, yo estoy muy de acuerdo con algo que comentaba uno de los que han intervenido antes, creo que es la compañera, la periodista, ¿no? A estas alturas lo lógico es que haya una normalidad absoluta con una fuerza política que tiene una representación más que considerable en el País Vasco, que hace tiempo que renunció a la violencia, y en la democracia española ha habido situaciones incluso más difíciles donde pues todas las fuerzas políticas han integrado a fuerzas que venían de procesos violentos y autoritarios. Recuérdese cuando se aprobó la Constitución española, pues todos asumimos que todos los herederos del franquismo que habían llenado este país de cunetas, de muertos, de campos de concentración, pues obviamente se integraran con normalidad en la democracia si así lo querían, ¿no? Entonces la verdad es que realmente es una autojustificación, ¿no? Porque desgraciadamente parece que hay fuerzas políticas que necesitan la conflictividad y necesitan la existencia de la violencia para justificar su falta de propuestas para mejorar las condiciones de vida del país. Pero no se pudo hacer de otra manera, es decir, tuvo que ser Arnaldo Otegi, que provoca un rechazo evidente, el que hiciera ese anuncio. No podían haber sido los diputados en Madrid. Tuvo que ir rápidamente Pablo Iglesias a hacerse eco de ese anuncio en Twitter. ¿No había otras formas? Bueno, son fuerzas nacionalistas que obviamente operan en un marco nacional en el País Vasco, en este caso, eso ya ellos sabrán, ¿no? Cómo lo organizan, cómo lo dejan de organizar, pero yo lo que sí que recuerdo es que el trabajo que viene haciendo Unidas Podemos para integrar con toda normalidad a Bildu no viene de ayer, viene de la anterior legislatura, viene desde el inicio de esta legislatura, desde el bloque de investidura, con lo cual yo francamente creo que es una anécdota si interviene Otegi o no interviene Otegi. Es una fuerza política que decide que ese es su líder y no vamos los demás a vetar a nadie, ¿no? La referencia del tuit que fue muy comentado de Pablo Iglesias diciendo, haciendo referencia a que se incorpora también a la dirección del Estado, ¿pudo haberse ahorrado esa coletilla final del tuit? Hombre, realmente depende cómo se mire, porque una fuerza secesionista, independentista, que muestra una voluntad de formar parte de un proceso del Estado, pues eso es un paso bastante importante para acabar precisamente con las tensiones secesionistas y nacionalistas. Más bien es incluso un proceso de integración en España. Lo que pasa es que hay un diputado de Bildu en el País Vasco, Arcaiz Rodríguez, que dijo que Bildu llega a Madrid para tumbar el régimen. ¿Esto cómo le suena de tumbar el régimen? Bueno, hay diputados en el Parlamento bastantes que han pedido intervenciones militares para evitar la conformación de este gobierno de coalición. Por ejemplo, eurodiputados de Vox que han presentado propuestas para ilegalizar a todos los partidos políticos. O sea, hay cosas bastante peores que decir que se viene a tumbar el régimen. Eso ¿Pero le gusta esa expresión? Imagino que no le gusta lo de intervenciones militares. ¿Eso de tumbar el régimen ¿Qué le gusta? entendemos por régimen? Si por régimen entendemos los recortes actual, sociales, ¿no? La negación de derechos fundamentales, una Constitución que no garantiza el derecho a la vivienda, que no garantiza el derecho a un trabajo digno, pues eso es bueno, cambiar ese régimen, evidentemente, y garantizar un régimen de derechos fundamentales donde todo el mundo pueda disfrutar del contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es a lo que aspiramos en Unidas Podemos. Ese es nuestro programa electoral, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuestión que desgraciadamente nuestra Constitución pues no garantiza, porque incluye derechos fundamentales como derechos subjetivos, no garantizados, no exigibles. Pero la expresión en régimen, ustedes son parte ahora del régimen, ustedes forman parte del gobierno, son parte del gobierno del régimen. ¿Serán solidarios con ese régimen? Pero francamente, ¿no? Es que me parece que es quedarnos en cuestiones muy secundarias, ¿no? Francamente, o sea, en tópicos y no entrar en el fondo del asunto, ¿no? O sea, ¿el fondo del asunto cuál es? Los derechos fundamentales, eso es el fondo del asunto. Es una vida digna para todo el mundo. Mire, estaban poniendo las imágenes del desastre de la inmigración y pedían un titular. ¿Sabe cuál es el titular? Vivimos en un planeta que tiene suficientes recursos para que todo el mundo viva dignamente. ¿Cómo es que este sistema no permite que todo el mundo viva dignamente? Eso es un régimen inaceptable. El gobierno, la parte socialista, el propio PSOE, ha habido opiniones, ya lo sabe, discrepantes por ese apoyo de Bildu, desde Fernández Vara, que dijo que se va a tomar un medicamento contra los vómitos, Susana Díaz hoy, Lambán, Paje.
¿Le ha metido un pequeño problema a Pedro Sánchez con la forma en que se ha especificado todo? Bueno, esto sabemos perfectamente, estas sobreactuaciones siempre vienen de los mismos y bueno, es evidente que en el Partido Socialista hay sectores que no les gusta nada que se hagan políticas de izquierdas, que siguen anclados en el neoliberalismo. Pero mira, el mes de octubre se ha publicado una encuesta muy interesante, un estudio de opinión, y ¿sabe lo que viene a decir? Que aproximadamente el 50% de los votantes del Partido Socialista están a favor de grandes transformaciones sociales, de alianzas con otras fuerzas de izquierda, incluso de cambiar el actual sistema constitucional. El 50% de los votantes del Partido Socialista. Sobre el debate de si son herederos de ETA, ¿ustedes cómo lo llevan? Es decir, mantienen que siempre se ha pedido a Bildu formar parte de las instituciones. ¿Creen que se pueden institucionalizar de alguna manera, formar parte del juego democrático? ¿No se le había pedido eso? Mire, el día que oigamos a un diputado de Bildu reivindicar a ETA, porque de momento lo que hemos oído es reivindicar al señor Abascal el franquismo, decir que es el mejor gobierno que ha habido en España en 80 años. O sea, hay una diferencia abismal realmente. Ha habido también un intento táctico de Unidas Podemos de decirle al gobierno una cuña, con Ciudadanos no, vamos a hacerlo así porque metiendo esta cuña es imposible que Ciudadanos apoye los presupuestos. Hoy vimos también a Pablo Echenique hurgar un poco en la herida con Inés Arrimadas. Hay, digamos, tácticamente, estratégicamente, legítimo, por supuesto, un intento de su formación de Unidas Podemos de evitar cualquier tentación del PSOE de llegar a acuerdos con Ciudadanos. Bueno, evidentemente nosotros tenemos una tarea que es evitar que el Partido Socialista caiga en la tentación de sustituir la actual mayoría de la investidura por una mayoría con la derecha. Eso es evidente, porque si eso ocurriera, pues iría en un serio perjuicio para nuestro pueblo, para la gente de este país, más en un momento de crisis como este, en el que gracias a que en España hay este gobierno de coalición se ha desplegado el escudo social que se ha desplegado. Entonces yo creo que ahora mismo es francamente una cuestión estratégica de garantía de unas condiciones de vida digna de la gente, que en este país el bloque de investidura de izquierdas no se sustituya por un bloque de derechas o de políticas neoliberales. ¿Que Ciudadanos quiere apoyar los presupuestos del Estado? Perfectos. Esta propuesta, unos presupuestos expansivos que tienen 38.000 exactamente, millones de euros de inversión pública. Que los voten, por supuesto. Han tenido que hacer cesiones, imagino. No será el presupuesto ideal que ustedes querían. No, ya me dice con la cabeza. No, estamos acostumbrados. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de los presupuestos? En cuanto a ingresos y a gastos. Lo que más nos gusta es que acaba con las políticas de recortes. Lo que más nos gusta es que sustituye el Salvemos Bancos del 2010 y 2012 por Salvemos Personas. Lo que más nos gusta es que son los más expansivos probablemente de la historia de la democracia. Y lo que más nos gusta es que se ha entendido que es el Estado, las instituciones, quien en este momento tiene que hacer que avance la economía y que se redistribuya la riqueza y que nadie se quede atrás. A partir de ahí, bueno, pues hay partidas muy interesantes, 2.500 millones, por ejemplo, para inversión, desarrollo y tecnología, digitalización, es una suma importante, 2.000 millones para políticas activas de empleo, 1.300 millones para dependencias, la garantía de subida de las pensiones, al menos el IPC, la subida de las pensiones no contributivas, el doble del IPC, la actualización del IPREN en 5 puntos que llevaba congelado ni se sabe cuántos años. Del IPREN dependen todo tipo de contribuciones a quien lo pasa peor en este país, ¿no? Es decir, son muchísimas medidas. Por ejemplo, el sistema de cuidados. Vamos a poner por fin en marcha un sistema de cuidados que va a permitir la mejor conciliación de la vida familiar, va a permitir atender mejor a los menores de este país, quizás así estimular la natalidad, por ejemplo. Vamos a invertir casi 1.000 millones de euros en eso. La sanidad pública, 3.000 millones para reforzar la sanidad pública en estos momentos. Es decir, son unos presupuestos que por supuesto que nos habría gustado, nosotros también hemos cedido, pero eso es la democracia, dialogar, ceder y ponerse de acuerdo en un proyecto común de país. Pero en gastos, nos los ha explicado, en eso están de acuerdo. En ingresos, ¿están de acuerdo con todo? No. ¿Qué hubieran hecho ustedes si fueran, por ejemplo, un gobierno monocolor? Bueno, pues hombre, habríamos, por ejemplo, subido los tramos más altos del impuesto sobre la renta a partir de 120.000 o 130.000 euros. Exactamente, por ejemplo, el sistema fiscal que ahora mismo hay en el País Vasco, gobernado por un partido de orden, como es el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo. Entonces, eso es lo que habríamos hecho, y no subirlo simplemente a partir de los 300.000 euros, los ingresos de trabajo
habríamos subido más el impuesto sobre el patrimonio y habríamos eliminado más exenciones en el impuesto de sociedades. ¿Ustedes creen normal que un trabajador en este país pague mínimo un 15% de impuesto sobre la renta sobre todos sus ingresos y los bancos estén pagando un 5,5% solo sobre sus beneficios? Es decir, ingresos menos gastos. Algo no funciona bien en el sistema fiscal español, evidentemente. Saben que le dicen que este es un gobierno socialcomunista y que los presupuestos son comunistas. Lo dice el PP, lo dice Vox. Bueno, para mí no es una ofensa que me llamen comunista, evidentemente. Soy el secretario general del Partido Comunista de España y creo que además el Partido Comunista de España pues eso es un partido al que en este país nadie le puede reprochar muchas cosas, sino todo lo contrario. Es el partido que más ha luchado por la democracia. Cuando escucha esas acusaciones de comunista en plan despectivo, usted, que sigue a gala siendo comunista y siendo el secretario general del histórico PC, ¿qué siente? ¿Cómo lo lleva? Mucha tristeza. Yo siento mucha tristeza por la ignorancia de tanta gente. Comparo estos nuevos líderes de la derecha, que es gente que parece realmente ignorante de la historia de este país, parece ignorante de los procesos de reconciliación, son incapaces sobre todo de construir un proyecto común con personas que no piensan como ellos. Los comunistas estamos acostumbrados a poner en marcha proyectos comunes con personas que no piensan como nosotros. Y gracias a eso, pues en España hay democracia y hay libertades. Legislatura larga, ¿no? Muy larga. Muy larga. Muy larga. Se nos va a hacer muy larga, ¿no? Va a ser larga. Nosotros aspiramos a que sea muy larga y desde luego con esa lealtad propia de un gobierno conjunto y a la vez, bueno, pues con la pluralidad y la explicación cada uno de sus posiciones cuando haya que hacerlo. Bueno, ya sabe que lo habitual aquí es que formulen preguntas los miembros de la mesa de análisis. Le preguntarán Enric Juliana de La Vanguardia, Fernando Jáuregui, que no necesita ya presentación por toda su trayectoria, y Elsa García de Blas. Elsa García de Blas, que además creo que incluso llegaron a militar en el mismo partido hace unos cuantos años. Es que con la mitad de este país ha militado el Partido Comunista de España, incluidos ministros del Partido Popular. Bueno, empezamos con Enric Juliana. Te escucha Enrique Santiago. Sí, claro, parece evidente que ustedes han maniobrado tácticamente con cierta habilidad esta semana para alejar a Ciudadanos de la foto final de los presupuestos. Y yo quisiera preguntarle, teniendo en cuenta la dinámica política real en España, la real, no solo la aritmética parlamentaria, sino la dinámica del día a día, aquello que antes en la vieja escuela se llamaba la correlación de fuerzas, ¿usted no cree que sería conveniente para el actual gobierno disponer de una franja hacia el centro que le diese mayor amplitud? Usted recordará un secretario general del Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, en los años 70, que abogaba por mayorías amplias, que decía, los cambios importantes con la mayoría del 51% no basta. ¿Basta el 51% para avanzar los cambios que ustedes pretenden llevar a cabo? Bueno, en primer lugar tenemos que someternos, desgraciadamente, a la mayoría actual parlamentaria, a la composición del Parlamento. Digo desgraciadamente porque a nosotros nos gustaría tener muchos más diputados que los que tenemos, pero este gobierno de coalición ha creado un pacto de investidura con fuerzas centristas, claramente, con el Partido Nacionalista Vasco, con Junts per Catalunya, es decir, con fuerzas políticas que están dispuestas a garantizar en este momento un disfrute de los derechos constitucionales para todo el mundo. El drama de este país es que no tenemos una derecha que se aplique ni siquiera a las teorías de la doctrina social de la Iglesia o clásicas de la democracia cristiana. Tenemos una derecha tremendamente franquista y autoritaria, y eso incluye a los tres partidos de la derecha, a Vox, al Partido Popular y a Ciudadanos. El espectáculo hoy de Ciudadanos diciéndonos con quién teníamos que pactar, con quién teníamos que sostener el gobierno para sacar adelante los presupuestos, realmente es no saber en qué planeta, no país, se vive. Es como si nosotros le dijéramos a Ciudadanos que para llegar a cualquier acuerdo con ellos tienen que salir de cualquier gobierno que apoye Vox. Eso allá ellos, con sus consecuencias. Pero este gobierno no es un gobierno sectario, es un gobierno que establece alianzas con fuerzas de centro como el Partido Nacionalista Vasco y Junts per Catalunya, con fuerzas de centro democráticas y que creen en la doctrina social. Fernando. Habla usted de cambiar el sistema constitucional, que es algo que ustedes proclaman muy abiertamente, muy transparentemente y con toda razón del mundo. Pero hay una parte del gobierno que no está precisamente por esa labor y yo cada día, hombre, hay encontronazos casi cada día a costa de cuestiones importantes.
la forma del Estado, sin ir más lejos, la reforma laboral, sin ir más lejos, el sistema fiscal también, sin ir más lejos. Usted mismo ha dicho que les gustaría una cosa que luego ha salido otra, o está saliendo otra en los presupuestos. Oiga, ¿esto no se le antoja que existe dentro del Ejecutivo, como dos almas, una cierta incoherencia que va a hacer, una cierta incomodidad también, que va a hacer bastante, muy cuesta arriba, muy larga esta legislatura, que yo creo que así no se llega al final de la legislatura? Con esta composición del gobierno, a mí me da la impresión de que va a ser muy difícil llegar al final de la legislatura. La democracia es pluralidad. Yo creo que en este país nos hemos acostumbrado demasiado al bipartidismo y por eso se nos hace raro en el gobierno del Estado, porque en el gobierno de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en este país hay una amplísima práctica desde el 78, desde la aprobación de la Constitución, de gobiernos muy plurales a nivel municipal, en lo cual nosotros tenemos muchísima experiencia, pues eso es una cuestión muy cotidiana, ¿no? El hecho de que haya dos fuerzas políticas distintas, que evidentemente somos distintos y tenemos planteamientos distintos en el gobierno, no significa que el gobierno no sea estable, como bien se está viendo. ¿Qué es lo que significa? Pues que somos capaces, ambas fuerzas, de construir un proyecto común. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer a la hora de negociar cualquier cuestión en esta vida? Uno se nota rápidamente si hay voluntad de llegar a acuerdos o no cuando se es capaz de establecer un proyecto común. ¿Cuál es nuestro proyecto común? Pues, hombre, garantizar en este momento una generalización de los derechos y unas condiciones de vida lo más dignas posibles a todos los españoles y las españolas. Y a partir de ahí no habrá ningún problema, como no está habiendo. Yo estoy convencido que hay muchísima gente en este país muy sorprendidos que pensaban que este gobierno iba a ser un cúmulo de desencuentros y de deslealtades, y no está siendo así, y aún así somos capaces de mantener la pluralidad y las posiciones políticas distintas, porque precisamente por eso somos un gobierno de coalición, porque tenemos posiciones distintas, congeniables, democracia pura. Elsa. El deseo de Unidas Podemos es sacar estos presupuestos con la mayoría de la investidura, excluyendo a Ciudadanos. Pero más allá del deseo, quiero saber, por la información que usted tiene, ¿los presupuestos van a salir adelante con la mayoría de la investidura? ¿Eso está negociado y está hecho para que salgan con esa mayoría? No está negociado, y eso yo creo que hoy se ha visto muy claro. O sea, hay fuerzas políticas que forman parte de esa mayoría de la investidura que han dicho hoy expresamente que quieren ver determinados cambios. A nosotros nos parece que esos cambios que se han planteado no son cambios que alteren en absoluto la orientación expansiva de esos presupuestos y que se pueden atender perfectamente. Y también le digo una cosa. A ver, no se piense que no queremos el voto de Ciudadanos. Queremos el voto de Ciudadanos y el del Partido Popular y el de Vox. Bueno, lo que no queremos es los presupuestos de Ciudadanos, ni los presupuestos del Partido Popular, ni los presupuestos de Vox, que son cosas muy diferentes. Si van a venir a votarnos, estaríamos encantadísimos. Enrique Santiago, portavoz adjunto de Unidas Podemos y secretario general del Partido Comunista de España, que no es poca cosa. Efectivamente. Muchísimas gracias por estar aquí en la televisión A pública. ustedes, un placer. Muy buenas noches.